Un cálido saludo desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Osvaldo Navarro Veloz, Navi Pro, y esto es Derechos Más Derechos, el espacio del foro permanente en colaboración con Dipunto Verso, la estrategia global contra la violencia Chanti y el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Hoy tenemos un invitado especial, Julier P., un Placer, mi hermano hermano. al cual admiro y respeto mucho. Y en breve regresamos para estar conversando un rato acá con Julier. Así que, cuidado, hay que tener tacto con el aspecto técnico. En breve regresamos. Ya de regreso, Julier, brother, nuevamente. Un placerazo estar acá Placer es mío, mi contigo. hermano. Placer es Cuéntale un mío. poco a la audiencia quién eres, de dónde vienes, básicamente a qué te dedicas. Entonces, nada, yo soy Juliet Rodríguez Pérez. Y en mi seudónimo, nombre artístico es Juliet P. Soy nacido en Florida, Camagüey, 1989. De joven vengo para La Habana y empiezo a hacer, siempre tuve una inclinación muy marcada hacia el arte. Y de ahí empieza todo el interés, ¿no? Y la búsqueda de conocimiento en el mundo artístico, ya sea de forma, de alguna forma académica, ¿no? Porque estuve en varias escuelas que nunca terminé, y también de forma autodidacta. Entonces, a través de todos estos años he logrado, o sea, de lograr llevar una carrera artística que comprende varias facetas de las artes visuales, ¿no? Yo empecé por la pintura de caballete, el soporte tradicional de pintura de caballete y dibujo, etcétera, o sea, papel, cartulina. Y después empiezo a intervenir en las calles aproximadamente por los años 2014, 2015, no recuerdo bien la fecha. Y empiezo a explorar este mundo, ¿no? Que me abrió muchas puertas y que de alguna forma me dio parte de la identidad de la cual conservo ahora, ¿no? ¿Cuándo pasa a ser el arte? Primero, quería que comentaras algo sobre este proceso creativo o esta historia en tu proceso creativo, este despertar, pudiéramos decir, porque sé que, como bien decías, has pasado por diferentes fases, tengo entendido que también tenías una galería o en algún momento tuviste que ver con una galería. Posteriormente, bueno, hoy precisamente eres uno de los artistas visuales más contestatarios visiblemente dentro de Cuba. Estas transiciones, este contacto con el mundo de las galerías y con el mundo del arte como tal, de manera comercial, me refiero, y esa transición, digamos, a ese arte, a esa creación más consciente de cara a lo social y lo cívico. ¿Cómo fue ese paseo, ¿no? De experiencias en tu vida artística? El asunto fue que yo era parte de un proyecto comunitario, algo muy local, ubicado en Prado, y donde había muchos artistas o muchos aprendices de artistas y pintores, ¿no? Que coincidían en ese local, ¿no? O sea, en la calle Prado, entre Virtudes y Neptuno. Entonces, ahí nos reuníamos, exponíamos nuestras obras, se daba clase también para niños, adultos. Una cosa bien linda, ¿no? En aquel momento, estamos hablando del año 2017, 2018, y, y era algo, o sea, súper lindo en aquel momento, o sea, estar en ese ambiente, ¿no? ¿Qué sucede? Que yo siempre tuve yo siempre tuve contradicciones con la institución, en el sentido, por ejemplo, cuando tú vas a exponer a una galería, tu discurso, por lo menos en Cuba, tu discurso es controlado y es filtrado por una especie de, especialistas que limitan el discurso, por supuesto, porque, o sea, el contexto político, la realidad cubana, el régimen, entonces, o sea, ellos siempre te van a limitar el impacto o el diálogo que no llegue a niveles políticos o a niveles que de alguna forma muestre esa realidad que ellos nunca o que siempre han tratado de ocultar, ¿no? Y entonces, esas limitaciones, además que el espacio también o sea, te limita también a la hora de ir a personas a ver tu obra, a relacionarse con,
con la expresión de tu trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Yo descubrir el contexto calle, o sea, descubrir la calle como un espacio de expresión, de intercambio, eh, todas esas limitantes se desaparecieron. La calle es un espacio que o sea, no solamente te da la libertad para decir lo que tú quieras, sino o sea, que es totalmente amplificadora. A la hora que, o sea, todos los transeúntes, toda persona que camine o o deambule por esa zona va a ver tu obra. O sea, el impacto de la obra, o sea, el impacto que la obra puede tener en el sentido que la gente la pueda ver, que la pueda consumir, es más grande que una galería, que es un espacio limitado, ¿no? Y la calle me brindó eso. Y a partir de ese momento, de que yo empiezo a relacionarme con la calle, empiezo a tener una conducta quizás más responsable en el sentido de el discurso de mi obra. Yo, para mí, el arte siempre ha sido una herramienta de construir nuevas sociedades, ¿no? Y también es una articulación de la realidad que vive cada individuo y de la política en la que convive cada individuo. Y entonces, lo que traté siempre es de retratar la realidad que yo vivía y la que vivían las personas que vivían alrededor. Sí, pasa igual bueno, bien lo sabes, en otras áreas del arte, tanto la música también, las artes visuales, que para muchos artistas ese contacto más con la realidad de manera directa, fuera de lo chic, pudiéramos decir, de lo cool, que igual es válido, no estamos haciendo una crítica ni mucho menos, no es totalmente válido, pero esos artistas que tienen ese interés en conectar con la ciudadanía en el contexto cubano, yo creo que en el contexto mundial también, pues buscan por lo general estar en el espacio físico, y que su obra interactúe con la gente en el espacio físico. Y bueno, tú has sido un ejemplo, yo creo que en los últimos años, pero a seguir en ese sentido. Perdón, igual que otro amigo de la casa que vamos a tener pronto por acá en el podcast. Cuéntame tu proceso creativo. Yo veo que eres una persona muy activa. Cada vez que conecto la internet, pongo Facebook, Instagram o cualquier otra red social, me sale una obra de Juliet P. Además de que tenemos una amistad y obviamente tú de manera directa me compartes las cosas por WhatsApp porque soy seguidor de tu trabajo y me resulta increíble la capacidad que tienes de constantemente estar generando ideas, propuestas, eh, con un concepto profundo. Porque una cosa es generar ideas así como que la fábrica de ideas y otra cosa es esa fábrica que lleve un concepto detrás poderoso y que conecte. ¿Cómo es tu proceso creativo con tanta obra y tanto trabajo que tienes arriba, hermano? El asunto es que yo asumí que la trascendencia mía en este plano era hacer arte. O sea, mi utilidad como individuo era a partir del arte. Yo asumí eso como parte de una conducta y una filosofía de vida. Es lo primero. Y, y a la hora de crear, para mí ya todo, o sea, todo objeto, todo espacio, o sea, para mí todo lo que me rodea es o un elemento o una herramienta para hacer arte. Entonces, a partir de ahí, me fluyen continuamente ideas, imágenes y conceptos que aparecen en cualquier cosa. Cualquier tiempo puedo sentar, o sea, por ejemplo, yo muchas veces salgo en la bicicleta por la mañana a hacer ejercicio y ahí me empiezan a bombardear ideas y mensajes y ya, o sea, incluso también sentado en la casa, recientemente estaba con una plastilina de mi hijo y ya a partir de ahí se me apareció una idea, o sea, todo para mí es una herramienta o es una herramienta o un ya. Digamos, una Sí, sí, herramienta, sí, una una herramienta, forma, una una manera, ¿no? forma, es una, es que es todo. O Digamos que un elemento sea, más o sea, todo es un elemento, todo es una herramienta, todo es un instrumento, o sea, para mí el arte está en todo. Todo forma, o sea, es cogerlo, asumirlo y darle la intención de que quieras darle como pieza o como obra, pero el arte está en todo. Todo para mí es arte. ¿Qué buscas con este arte? ¿Qué impacto tiene? Te lo pregunto porque, bueno, hemos dialogado sobre estos temas anteriormente. Hay muchas personas que creen que
bueno, que con arte no, el impacto a mediano o largo plazo dentro de una sociedad de cara a un cambio no es mucho o es efímero. Y he escuchado a personas con ese criterio. No lo comparto, pero bueno, criterios hay miles. Eh, ¿Qué buscas con este arte? ¿Qué intento de cambio, de, digamos, reformar o reestructurar a través de tu arte las mentalidades o tu propia vida buscas? eh, o sea, el impacto diferenciado que buscas con tu arte. El asunto es que todo parte de la percepción de cada cual. O sea, al final todo es mente, ¿no? Sí, En sí. principio es mentalismo, ¿no? Todo es mente, ¿no? Y el poder controla las mentes de diferentes formas. Entonces, yo percibo el arte como un espacio de concientización ciudadana. O sea, de reivindicar lo que contaminó la política o intenciones políticas. Entonces, a partir de que, o sea, a partir de esa percepción mía y que yo asumo eso, yo adopto ese tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces yo trato de que toda mi obra gire a partir de que, o sea, primeramente que vivimos un contexto que está contaminado con el odio, con la miseria, con el apego, con el materialismo, con la doctrina. Entonces, el arte ahí juega un papel reivindicadora en el pensamiento de toda esta sociedad que está de alguna forma eh, o sea, está alejada de la luz y está, o sea, tiene la mente la tiene totalmente distorsionada a lo que debería ser una conducta ética, espiritual y cívicamente correcta, ¿no? Y a partir de ahí, entonces yo genero todo este tipo de conceptos, de pensamientos, o sea, siempre partiendo del punto de que el arte tiene un impacto reivindicador en el pensamiento y en la conciencia de la sociedad. Y a partir de ahí uno propone y uno trata de llegar con el discurso o sea, de cada artista o con el discurso desde lo individual hacia lo colectivo para tratar de ayudar, de, de concientizar. O sea, te repito lo mismo, para mí el arte es, o sea, yo lo asumí, lo entiendo como una herramienta de salvar a la sociedad y de construir una sociedad. Hemos hablado de Julier, el artista, Julier P., ¿no? Digamos, el seudónimo, ¿no? Que cubre también tu personalidad. Pero yo quisiera que nos contaras también sobre esa parte hogareña, cuál es tu día a día con tu esposa, tu bebé hermoso, a los cuales le mando un saludo enorme, y pues el impacto también diferenciado que ha tenido tu vida, ya con más responsabilidades como padre y esposo, de asumir esta postura que tienes como un artista disidente, como un artista, que en cualquier otra parte del mundo sería lo más normal ¿no? Pero sabemos que en Cuba tiene, digamos, es como la cruz, ¿no? Encima de nuestros cuerpos. Y no dejamos de ser humanos y tener vidas personales, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco sobre eso. Yo, o sea, sí, a mí me gustaría hablar, Navi, y discúlpame que interrumpa tu programa, ¿no? O sea, de hablar primeramente de qué es lo que es ser un artista contestatario en Cuba. Adelante, adelante, claro, por supuesto. Porque, o sea, la gente piensa que hacer arte contestatario en Cuba, no estamos hablando de tener una postura ficticia y coqueteadora con la realidad. O sea, cuando hablamos de hacer arte contestatario o hacer arte comprometido con la realidad, es tener una frontalidad política en Cuba donde cualquier tipo o sea, cualquier actitud que provenga de esta naturaleza confrontativa va a tener un impacto muy importante, Diferenciado, ¿no? Pudiéramos no, decir. importante y a veces violento y agresivo hacia la vida, o sea, perdón, hacia la vida del mismo artista y su familia, ¿no? Cuando hablamos del contexto Cuba, a la hora de hacer arte político o hacer arte consecuente con la realidad,
sin ningún tipo de tapujo. Vamos a ver artistas que, o sea, en Cuba es difícil vivir del arte y los pocos que logran vivir del arte siempre tienen, o sea, el espacio de galería, el espacio del poco mercado que puede existir, le brinda ese espacio, digamos, de andamiaje, ¿no? ¿Qué sucede con un artista político que se le limitan todas las puertas a la hora de promover, a la hora de vender? O sea, ni siquiera, por ejemplo, en mi caso me ha pasado que obviando el espacio galerista o la institución oficialista. Yo he tratado de ir a un espacio privado, rentar un espacio, y ese espacio después han ido agentes del régimen y han amenazado a la persona, a la dueña. Y, o sea, llega un momento de que te alejan tanto económicamente que se te convierte en un asunto de prioridad el poder sobrevivir y un asunto o sea, bastante complicado. Y no solamente eso, habla también que el artista en Cuba cuando asume postura frontal en su arte va a ser incluso marginado por las personas que él mismo defiende y prejuiciado por aquellos que no prejuician al poder, que es el culpable de la realidad de todos los cubanos y prejuician al artista. O sea, vive o sea, con una expresión que recientemente dijo en una entrevista del fallecido y gran crítico de arte Héctor Antón Castillo: somos náufragos. O sea, el artista cuando asume una postura frontal, consecuente, responsable con su realidad, se convierte en un náufrago porque queda aislado totalmente a nivel institucional, a nivel artístico, pero también queda aislado a nivel social y a nivel cívico. O sea, te conviertes en un individuo que el poder rechaza, que la institución rechaza, que el arte, o sea, la institución arte rechaza también, y que la sociedad misma rechaza, o bien por su ignorancia o por la falta de conciencia que puede tener la sociedad después de tantos años de doctrina, de miedo, de manipulación y de todo este tipo de generación revolucionaria. Por eso, precisamente, preguntaba desde, digamos, una parte más humana sobre tu vida cotidiana, porque efectivamente el impacto que tiene la represión del Estado en los artistas cubanos que disienten abiertamente del régimen, históricamente. O sea, hay que analizar también los contextos, pero históricamente, hasta nuestros días, es brutal. Exilios, cárcel, amenazas a los familiares, amenaza tu integridad física personal, por supuesto, la condena a la diatriba total de tu obra, o sea, tienes que existir ahora con todo el fenómeno este del internet, que quizás te da la posibilidad de visibilizar un poco más tu obra y conectar con otras partes del mundo, hay, digamos que cierto respiro, pero es prácticamente, o yo diría, una sentencia total a la no existencia. Y eso es bueno que lo conectes desde este punto que me lo explicas, porque hay personas que quizás nos ven que no entienden el contexto, y también desde tu vida, por eso sí a la pregunta, ¿no? Desde tu vida diaria, porque sé que eres aparte de un excelente artista, eres un excelente padre, un excelente esposo, y quiero que la gente también conecte con quién eres tú como persona. Julier es la persona, el ser humano y el artista. Adelante, amigo mío. Eh, que yo trato de mantener mi disciplina. O sea, después un hijo, tú sabes que uno le dedica, o sea, tiene que dedicarle tiempo a su hijo en enseñanza, en cuido, en cariño, amor, etcétera. Que eso siempre trato de fortalecerlo siempre y cuidarlo mucho, ¿no? Entonces lo que hago es que yo siempre he sido disciplinado en el sentido de mi trabajo, siempre, ¿no? Porque ha sido mi parte de mi alma, y mi hijo y mi familia también forman parte de ella, ¿no? De una forma muy importante. Entonces lo que hago es que eh, subdivido los horarios del día. O sea, esto es yo hago un listado, digo, bueno, por las mañanas eh, me levanto, estoy con el niño un ratico, le doy, o sea, hago también un poco de ejercicio, después lo doy al cuido, después estoy en las labores del hogar, ayudando a mi mujer, a mi mamá, mandados, etcétera, etcétera. Después, no, o sea, es una locura. Entonces después trato de leer algo, después el niño lo busco, después me pongo a pintar, después, pero o sea, trato de no bajar la intensidad a la creación mía, porque es que es parte de mí. O sea, a mí me brota hacer arte, y si no lo hago, o sea, si no canalizo toda esa energía hacia el arte, o me enfermo, ¿eh? Se nota. Se nota.
Y entonces lo que trato es que trato de compartir el día a día entre mi trabajo y mi familia y la subsistencia. Y todo eso va combinado ahí en que nunca hay un espacio libre. Yo que me levanto, yo me acuesto o 9 de la noche, me levanto muy temprano, o sea, me acuesto muy temprano y me levanto a las 5 de la mañana. A partir de que me levanto en ese horario, ya empiezo a trabajar en función de todo esto que te cuento. Después de una breve pausa, estamos de regreso hablando de artes visuales. Quería preguntarte por la Bienal. ¿Cuál es tu criterio de la 15ª Bienal de La Habana? ¿Qué perspectivas le ves? ¿Positivas, negativas? O sea, tan duro. A ver, yo creo que la 15ª, como que es la 10ª, como que la segunda, como la primera, al final son estrategias del poder para disfrazar la verdadera naturaleza que tiene el régimen hacia el arte cubano y hacia la libre creación, hacia la libertad de expresión y hacia los artistas que de manera frontal se pueden proyectar sobre una realidad que el mismo poder no le interesa ni les conviene que sepa. O sea, en este modo, eh, la Bienal siempre ha sido eso, ¿no? Siempre ha sido una gran máscara, ¿no? Todos sabemos que desde el inicio como dicen los castristas, de la Revolución Cubana, eh, la política cultural del régimen cubano siempre ha sido muy agresiva, ¿no? Todo aquel que cruce los estándares o cruce los límites de expresión convenientes al régimen va a sufrir de persecución, va a sufrir de amenaza, va a sufrir de censura, va a sufrir incluso de prisión, ¿no? Exilio y total, ¿no? O sea, hay sobrado Sí, argumentos, historias, ¿no? Ya, alrededor de todo y de ese claro, fenómeno. de individuos que, o sea, le ha sucedido, o sea, le ha pasado a la cuenta del régimen por subir el tono, ¿no? Yo pienso que también ha servido, sobre todo esta, ¿no? Que le he prestado especial atención por todo lo que está aconteciendo con la represión, presos políticos, etcétera. Y de manera general me interesan siempre los fenómenos que tienen que ver con el arte. Y una cosa que yo destaco de lo que he visto yo al menos en la Bienal es el divorcio estético de lo que se ha presentado, sobre todo es generaciones nuevas de artistas que van ahí a exponer su obra, uno de los pocos espacios así eh, con repercusión, ¿no? Entre esa creación y la estética revolucionaria. Eso es algo que yo creo que, si bien no es lo que muchas y muchos artistas, defensores de derechos humanos o prodemocráticos quieren, ¿no? Esa denuncia a viva voz, yo creo que es también una manera de medir por dónde va el pensamiento creativo, al menos, solamente con ese apellido, no con esa etiqueta, en cuanto a la realidad cubana y creado ese arte, digamos, esas obras desde la propia realidad, porque al final también hay un reflejo de una parte, de una parte del pensamiento cubano contemporáneo en muchas de las obras que hay ahí. Otra cosa que yo destaco de las bienales, viendo algún aspecto positivo que siempre hay que verle, ¿no? La parte positiva a los procesos, es que si nos ponemos a pensar, muchos artistas disidentes pasaron por las bienales, participaron en bienales, sin dejar de ser quienes son, o antes de tener, digamos, ese empuje más como más radicales, más entregados a la causa social, con obras muy atrevidas. Precisamente muchas de esas obras le costaron esa cruz a la que tú mencionabas, ¿no? Y bueno, posteriormente, obviamente, han condenado a la diatriba, al silencio, y esos artistas han seguido operando desde la independencia. Pero las bienales también pueden ser una plataforma como para hacer un resumen de lo que he dicho, una plataforma de medición y de expresión
para esos artistas que tienen algo que decir y todavía no se atreven a hablar abiertamente como tú. Es lo que yo quisiera personalmente, ¿no? Si tú piensas así, pues exprésalo. Hay ejemplos, tú eres uno de ellos. Lamentablemente no ha funcionado así históricamente en nuestro país, A ver, ¿cierto? lo que sucede es que, mira, yo participé, o sea, en años anteriores, o sea, hace unos cuantos años participé en colaterales de Bienal, ¿no? No tenía idea, O te, sea, te lo juro, no, te lo juro, yo no tenía idea que tú habías participado en la... específicamente en Fábrica de Arte Cubano. Y lo que sucede con eso es que, o sea, todo el proceso, ubícate o se ubiquen los que no conocen sobre, pero los que no saben, ¿no? Eh, Uno nace en Cuba, en un espacio limitado de información, de total bombardeo de doctrina, de manipulación de cosas y de distorsión de información también, donde es lógico que tú no te enteres de las cosas o no despiertes en cierto momento, ¿no? O sea, en una o dos ocasiones yo pude haber participado en bienales pensando, o sea, teniendo ese sentido ingenuo de que es un espacio de debate, es un espacio de diálogo, cuando no lo es. O sea, cuando no lo es. Cuando es un espacio de utilizar a los artistas hasta cierto punto y dependiendo del límite del cual ellos, o sea, del cual a ellos le convenga utilizar. Entonces, lo que estoy viendo, o por ejemplo, lo que estoy viendo yo en la Bienal últimamente, yo me pasé por todo el malecón viendo obras y es que están desesperados, o sea, es un desespero muy grande por aparentar que hay una colectividad de artistas a favor de este espacio, de alguna forma que legitiman insertarse en este espacio como legitimar la institución bienal como la institución gobierno, como espacio de diálogo y que están aceptando o sea, un nivel muy grande de mediocridad artística. O sea, ni siquiera artística, de mediocridad, ¿no? Entonces, esto es importante señalar, por lo menos es lo que estoy viendo, o sea, lo que vi ahora mismo en esta Bienal. La participación de artistas extranjeros, Chicos, ellos siempre han utilizado o sea, las herramientas de ellos son muy comunes, ¿no? Y son repetitivas. Por ejemplo, ellos siempre tratan de utilizar a un artista que de alguna forma es legendario mediáticamente o es conocido mediáticamente, y a partir de que este artista está dentro de su control expresivo, dentro de su control político, este artista, digamos, tiene un cuestionamiento, una crítica que realmente no va a ser directamente o diagnosticando directamente al gobierno como el responsable, y dentro de eso juegan con la crítica, siempre dentro de su control y siempre fuera de los límites donde los incluye a ellos como responsables. claro, probablemente tampoco se le permita una crítica mucho más allá si fuera cubano, ¿no? El artista en cuestión. Por ejemplo, Nube de Madera, que es una obra de Martin Steiner, si no me equivoco, no sé ahora. Steiner, sí, que, bueno, mi pronunciación, me disculpan. Nube de Madera, donde se ha visto este fenómeno de la gente, o sea, para completar la obra hay que poner sueños, aspiraciones, comentarios, una palabra, una frase, etcétera, y ha habido mucha interacción en esa obra. Tú estuviste ahí, pusiste tu mejor mensaje, como debe ser. Cuéntame, esa interacción con la obra, ¿qué te pareció? Lo que viste, lo que pudiste ver, lo que leíste ahí en los comentarios de la ciudadanía. Mira, tú sabes que una cosa es que la Bienal siempre ha utilizado el contexto que hay. O sea, siempre ha utilizado ese tipo de etiqueta, ¿no? De que somos más allá del muro, utilizar la calle o el espacio público como que nosotros somos parte del espacio público. Eso al final es una herramienta política. Eso al final es una propaganda política, cuando realmente no es así. No, realmente para tú presentar una obra en la Bienal tienes que estar, o sea, tienes que pasar por el filtro de la institución y que ese filtro dictamine qué es lo que está bien políticamente y lo que no. Yo que no conozco al hombre, ¿no? Pero evidentemente jugaron con su discurso. No sé si en ese punto él se dejó, ¿no? Tampoco puedo acusar al artista, ¿no? Pero en ese punto, o sea, o sea, en la acción que yo hice, independientemente
porque yo, o sea, por el deseo que sí quiero de los presos políticos, de todos esos inocentes que están presos, sencillamente por ejercer la libertad de expresión o por querer políticamente otro gobierno, ¿no? Que están en todo su derecho, ¿no? No solamente por el hecho de querer, ¿no? Sino porque yo sabía que ese tipo de comportamiento es común y habitual en ellos en las bienales. Un otro tipo de eventos, utilizar artistas que son mediáticamente importantes o relevantes para tener como un medidor, un termómetro de que, mira, o un ejemplo de que aquí hay libertad de expresión. Pero cuando yo subí ese diálogo, cuando yo fui y puse, o sea, todo el mundo ponía Cuba Libre o no Cuba Libre, no, pero sí había en sus textos de debe ser una Cuba Libre, pero eso es muy ambiguo. Entonces cuando vemos, o sea, este tipo de obras que aparentemente interactúan con todo el público, con toda una diversidad de criterios donde todo el mundo puede expresar lo que piensa, evidentemente yo, o sea, yo entendí que eso es otra manipulación del régimen. Por eso fui y puse a partir de mi deseo más profundo, sabía que cuando tú subías el nivel, como he dicho anteriormente, subías el nivel de diálogo o de controversia política, ellos iban a interactuar, ellos iban a intervenir, a borrar, a poner. Yo vi realmente, o sea, al otro día que puse ese texto, cuando vi, porque, o sea, yo fui al otro día porque sabía, estaba seguro que ellos iban a borrar el texto ese. Porque ese comportamiento es común en ellos. La dictadura no dialoga, la dictadura no cede espacio. No lo sé. La dictadura solamente aparenta, dependiendo de las circunstancias, una cierta apertura, pero no lo es. Nunca abre. Cuando hay un espacio, pues en el espacio público, la dictadura no trata de dialogar. Porque la dictadura es débil en el sentido de que eh, la circunstancia y la realidad está condicionada y es responsabilidad de ellos. O sea, la miseria, la opresión, la decadencia del pueblo cubano es culpa de ellos. Entonces, ¿cómo tú dialogas con eso? O sea, ¿cómo tú emites un espacio de diálogo donde se te va a exponer que tú eres el culpable? Entonces, evidentemente ellos usan este tipo de artistas para aparentar cierta crítica, para aparentar un terreno de crítica, de libertad de expresión que ellos no tienen. Nunca ha existido. Y entonces cuando o sea, yo fui conscientemente que sabiendo de que cuando yo subía el diálogo, o sea, lo convertía en un diálogo político, un diálogo más localizado en la responsabilidad de que ellos sí son los culpables de limitar la libertad de expresión o enfocado en ese sentido, yo sabía que iban a tomar medidas, porque, porque al final todo, porque al final es una mentira. Sí, entiendo tu punto, O entiendo sea, tu yo punto. cuando fui al otro día, Navi, yo fui el otro día porque sabía que lo iban a borrar, porque sabía que iba a pasar algo. Cuando yo llegué ese día a las 10 y pico de la mañana, lo habían borrado, habían puesto libertad palestina, o sea, habían tachado el puesto Palestina, por ejemplo. Pero cuando yo caminé un poquito más adelante, en una esquina de la plaza, habían dos agentes de la seguridad del Estado, tú sabes, por la pinta, junto con un oficial del... La pinta no se le No se le despinta. despinta. Entonces, habían dos agentes de la seguridad del Estado y había un oficial de la policía. Yo intenté fotografiarlo, pero se me quedaron mirando, entonces dije, bueno, no estoy para un calabozazo a esta hora del día, ¿no? Pero evidentemente es así, o sea, el diálogo siempre es controlado, mientras que no ponga en evidencia la responsabilidad de ellos como autores de la realidad que viven y sufren los cubanos. Te entiendo perfectamente. Yo, en ese sentido, brevemente rescato lo que te comenté, o sea, esa visión, y que creo, sé que creemos que el arte es una vía poderosísima, lo has expresado a lo largo de esta entrevista, para moldear realidades, para insertar ese mensaje de libertad, de esperanza y también como reflejo de lo que vivimos, creo que el arte nos puede ayudar eh, como un elemento más a reconstruir nuestra nación. Y yo personalmente quiero felicitarte a ti y bueno, tu obra, que es excelente. Se nos hace corta la entrevista porque Juliet tiene cosas que hacer, pero
vamos a estar proponiendo ya en vivo, te vas a comprometer que vamos a tener una segunda parte y probablemente sigamos teniendo ya en formato de diálogo este tipo de encuentros para hablar sobre realidad cubana, arte, actualidades, etcétera. Acá las puertas abiertas están siempre, sobre todo para los amigos. Juliet, algunas palabras que quieras decir para cerrar, algún mensaje, hablaste ahorita de los presos políticos, de la situación país, algún mensaje de manera general que quieras dejar. Yo creo que lo importante o sea, lo más importante que debemos tener los cubanos o concientizar todos los cubanos es que la responsabilidad de ser libre no es de un individuo ni es de un grupo. La responsabilidad de ser libre es de todos los cubanos. Y a partir de ahí van a suceder cosas, van a haber variaciones y van a haber cambios con respecto a nuestra realidad. Mientras no asumamos que nuestra responsabilidad, o sea, mientras no asumamos que ser libre es una responsabilidad individual de cada cual, nunca vamos a lograr vivir en libertad. Si lo dijo Juliet P., apúntalo en tu diario y suscribe. El hombre está en talla. Esto ha sido Derechos Más Derechos. Pronto nos vemos. Nos vamos. Gracias, mi hermano.